Salud. Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Nunca me acuerdo de la fecha, pero sé que es lunes hoy, pero la fecha viene a ser como 15. Lunes 15 de febrero del 2016. Entrevero con lo... Hoy estaba escuchando, seguro habrá mucha gente que no lo conoce, nunca lo habrá sentido nombrar, pero hoy se cumplen 50 años del asesinato de Camilo Torres. Camilo Torres, un cura que tomó las armas y que, claro, fue asesinado, ¿no? ¿Qué tema ¿no? El de la teología de la liberación. Que en un momento el Vaticano, en uno de sus concilios, esos congresos que hacen los tipos, ¿no? En un momento determinado en América Latina, y estamos hablando de la década del 60, 70, no quiero errar porque a veces uno erra y después le pegan por todos lados, pero no importa la fecha en este caso, sino importa esa concepción ideológica que nace de un grupo de sacerdotes fundamentalmente latinoamericanos, que lanzan esto de la teología de la liberación. No es otra cosa que un compromiso político de parte de un grupo importante de sacerdotes a nivel internacional, pero fundamentalmente latinoamericano, en un momento de mucha conmoción en América Latina, ¿no? Las décadas del 60 y 70. Yo hoy de mañana también escuchaba a Lucía Topolanqui y coincido en muchas de las cosas que plantea la vieja, porque decía que tenemos un Uruguay con una falta de conocimiento, fundamentalmente de la juventud. Decía, vos le decías a los jóvenes hoy que cuáles fueron las consecuencias del golpe de Estado y no tienen ni idea, y es verdad lo que decía, ¿no? La vieja. Y que bueno, después entra en la otra parte y no se la cree nadie, pero ella decía que su partido no tiene más remedio que comenzar un proceso de educación de la juventud, pues seguro, pero como forma de perpetuar ese partido, porque vos imagínense que ella decía, ¿no? Los dirigentes más pesados del Frente Amplio, decía Tabaré Vázquez, Danilo Astori y José Mujica, entre los tres tienen como 1700 años y no hay recambio, ¿verdad? No tienen recambio, digo, nosotros decimos afortunadamente, ¿no? Pero es verdad, digo, en el fondo es verdad que ya se están poniendo viejitos y cada día hacen más cagada, pero se están poniendo viejitos y no hay posibilidad de, si no tenés gente de abajo preparada, ¿no? Como para poder hacerse cargo de la dirección de un partido, y le pasa a todo el mundo, le está pasando a todo el mundo. O sea que estos planes imperialistas, estos planes del capital, de analfabetizar a la población desde el punto de vista político, está afectando a los mismos que lo están llevando adelante, ¿no? Porque digo, están siendo afectados por el mismo veneno que aplicaron, ¿no? Entonces, claro, cuando la mujer hablaba, decía que iba a necesitar su partido se está refiriendo al Frente Amplio, ¿no? Entrar en un proceso de educación de los militantes, fundamentalmente los jóvenes. Uno pensaba, pero pensar que ustedes fueron los responsables del cierre de los comités de base, ¿verdad? Digo, porque el cierre de los comités de base del Frente Amplio está pensado desde su propia dirección. Al cerrar el contacto entre el partido político, el único vínculo entre el partido político y el pueblo, que es el comité, ¿no? Es como aquellos partidos que históricos, ¿no? En el Uruguay, que tienen agrupaciones barriales, al cerrarse, al no reunirse
al no elaborar política, la agrupación política del barrio, se pierde el contacto con la población. Al perder el contacto con la población, naturalmente, esa población queda suelta y se pierde la posibilidad de la educación, ¿no? De las cuestiones que están pasando, porque vos no podés decirle a los jóvenes, ¿querés entender de política? Prende la televisión, no, pues es mandarlo a la paliza, ¿verdad? Y bueno, yo decía esto de Camilo Torres porque es uno de los elementos que hace a que un montón de gente joven, miles de jóvenes, no sepan, ¿no? La historia de Latinoamérica, la propia historia de su propio país, ¿verdad? Entonces, el joven trabajador, ella decía, hay gente que no sabe lo que fue el Congreso del Pueblo, decía Lucía Topolanqui, y ¿qué nace de las discusiones y resoluciones del Congreso del Pueblo en el año 1965 en nuestro país? Y nace la unidad del movimiento obrero, nace la CNT de una resolución del Congreso del Pueblo, que no es otra cosa que el poder popular de la década del 60, donde ya maduraba el golpe de Estado, ese poder popular compuesto por todas las organizaciones sociales, ¿no? Barriales, organizaciones de trabajadores, las propias organizaciones políticas, que elaboraron un programa en un momento difícil de Latinoamérica, y justamente no estamos hablando de eso. En esa época también se lanzaba la teología de la liberación por parte de un sector de la Iglesia Católica. En esa época caía Camilo Torres, en esa época caía Ernesto Che Guevara, en esa época los barbudos cubanos llegaban al poder a través de su proceso revolucionario, ¿no? Una América Latina en ebullición, como se dice, y tener una juventud que no tenga conocimiento de esa parte fundamental de la historia para poder elaborar política, porque si no nos apoyamos en la historia difícilmente saquemos conclusiones buenas para el futuro, ¿no? Seguro, entonces se hace sencillo para algunos dirigentes históricos la falta de conocimiento de los jóvenes le facilita la tarea a los dirigentes actuales de hacer lo que se le antoja, ¿verdad? ¿No? Porque uno que conoce la historia dice, pero ¿cómo vos tenés el rostro de decir que el Congreso del Pueblo resolvió la unidad del movimiento obrero y la conformación del Frente Amplio con la unidad de la izquierda, ¿no? Y hablaba de del programa que elaboró el Congreso del Pueblo. Entonces voy a decir, pero qué rostro que tenés, ¿no? El programa del Congreso del Pueblo lo enterró el Frente Amplio, ¿verdad? Y claro, y como los jóvenes no tienen el más mínimo conocimiento de lo que así se había resuelto, seguro está todo bien, ¿verdad? Entonces no son criticados como deberían ser criticados. Pero eso también es un boomerang, porque resulta que cuando querés perpetuar tu partido, no podés hacerlo, porque la falta de conocimiento, de formación política de la juventud, hace que indefectiblemente siga en mano la dirección política de los partidos de los mismos vejestorios, ¿verdad? Que en aquel momento, en la década del 60, eran jóvenes dirigentes, y que hoy ya superan largamente los 70 años, y que están viendo correr peligro, en el sentido que el recambio es un elemento fundamental. Por eso nosotros insistimos tanto en adquirir el conocimiento, ¿verdad? Adquirir el conocimiento. Y sin conocimiento entramos desarmados totalmente. Cualquiera nos mete cualquier verso y bueno, y se llega a un Uruguay actual donde todo aquello que se combatía hoy pasa a ser la única salida para poder desarrollarlo. Entonces, seguro, se produce una contradicción muy grande, ¿no? La teología de la liberación está basada fundamentalmente en una injusta distribución de la riqueza por allá por la década del 60.
una injerencia de las potencias imperialistas sobre los países sometidos, un saqueo, ¿no? Entonces eso hace que un sector de la Iglesia Católica comience a denunciar la injusticia. La conformación del Congreso del Pueblo es producto de una situación en la que los sectores del capital arremetían contra los sectores populares, quitándole a través de decretos, ¿no? Desde el propio Parlamento. Recordemos quién gobernaba este país, ¿no? En aquella época. No podemos olvidar, ¿verdad?, de quiénes fueron los que gobernaron este país. Arrancó el general Gestido, que se muere, y queda la presidencia de la República en manos de un hombre como Pacheco Areco, ¿no? El famoso Pachecato. Un hombre al servicio del capital financiero, un hombre que por decreto y bajo medidas prontas de seguridad aplicó o intentó aplicar a sangre y fuego un plan de saqueo, un plan de ajuste, congelación de salario, ¿verdad? Decía congelación de precio y salario, que en realidad lo que se congelaba era el salario. Entonces, claro, las movilizaciones de las organizaciones populares salían a la calle, y bueno, eso madura, gente fundamentalmente dentro del movimiento sindical, muy capaz, y una izquierda que no estaba unida, pero era fuerte desde el punto de vista ideológico, con un peso muy grande dentro del movimiento obrero, hizo madurar lo que fue el Congreso del Pueblo y la elaboración de un programa realmente de cambio, ¿no? Digo, el Congreso del Pueblo, deberíamos nosotros conseguir la resolución del Congreso del Pueblo, pero del Congreso del Pueblo, de la resolución de la discusión del Congreso del Pueblo, toma la CNT parte de su programa y el propio Frente Amplio, ¿no? Entonces el Congreso del Pueblo resolvió enfrentar el saqueo que se estaba produciendo en nuestro país, enfrentar las medidas antiobreras y antipopulares que estaba llevando adelante. Era el Partido Colorado y el Partido Nacional los que gobernaban este país, y que estaban al servicio, naturalmente, del capital, ¿no? Es como pasa cada determinado periodo de tiempo. Se produce un avance, una arremetida de los países imperialistas, fundamentalmente encabezados por los Estados Unidos, donde se pretende imponer, como hasta ahora, ¿no?, políticas de sometimiento a los pueblos, a su patio trasero, ¿no?, como definió Estados Unidos a América Latina. No ha habido mayores cambios. En esto de la lucha de clase, es natural que mientras existan empresarios y trabajadores, potencias imperialistas y países pequeños, va a existir esa lucha de intereses. Y bueno, entonces, digo, es interesante poder nutrirse de todo ese conocimiento, ¿no?, para después poder sacar una conclusión. ¿Han cambiado las cosas de parte de las potencias imperiales, de parte del propio capital, en materia de distribución de la riqueza? En la década de 60 y 70, antes del golpe, el golpe se tuvo que dar para frenar el movimiento popular, ya lo hemos dicho en más de una oportunidad, porque el capital no podía pasar por encima con un gobierno democrático, entre comillas, no podía continuar saqueando al pueblo, porque el pueblo estaba firme, estaba bien organizado, los trabajadores tenían su herramienta clasista, que veían muy claramente quién era el enemigo de clase y quiénes eran los
que desde el exterior pretendían robarle su salario, sus condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, se tuvo que dar un golpe para descabezar el movimiento popular, encarcelar a los dirigentes sindicales y políticos comprometidos con el enfrentamiento al saqueo. Por eso es tan importante el conocimiento, el conocer el proceso histórico de América Latina y de Uruguay para poder hacer análisis hacia el presente y el futuro. Y nosotros nos preguntamos en qué ha cambiado, para bien o para mejora de los pueblos, el capital. Hoy el capital permite una mejor distribución de la riqueza de aquella de la década del 60, cuando se tuvo que conformar el Congreso del Pueblo, la CNT, el Frente Amplio, la Teología de la Liberación, el proceso revolucionario cubano y tantos otros. ¿Ha cambiado la concepción ideológica del capitalismo? ¿Hoy distribuye mejor la riqueza? ¿Hoy los pueblos viven mejor bajo este sistema que no ha cambiado? Nosotros entendemos que no. Si nosotros hacemos un análisis comparativo del Uruguay del 60 y 70 con el Uruguay del siglo XXI, los primeros años del siglo XXI, nos llegamos a una conclusión, que los números están en rojo. Hoy la tierra está en casi un 50% en manos extranjeras. La extranjerización de la tierra en este país, en comparación con la década 60 y 70, es muy superior la extranjerización de la tierra. La incidencia del capital extranjero en materia económica y política en nuestro país es muy superior a la de la década de 60 y 70. Hoy tenemos al capital financiero instalado en nuestro país incidiendo en las decisiones políticas del Parlamento y del Poder Ejecutivo. Y bueno, y si bien se produjo durante los primeros años del siglo XXI en el Uruguay un crecimiento del salario, y se produjo después de la crisis en 2001, 2002, fundamentalmente a partir del año 2005-2006, con el gobierno del Frente Amplio, se produjo una baja en la desocupación, no fue por otra cosa que por el ingreso de ese capital que terminó siendo contraproducente en los siguientes años de su instalación. Y eso es una de las cuestiones que debemos debatir, que deben debatir los trabajadores, el pueblo. Y un ingreso importante de miles de millones de dólares que, producto de una legislación en favor del ingreso del capital financiero internacional, hizo que los capitales vieran a Uruguay como un país tentador, un país donde valía la pena invertir para obtener las mayores ganancias. El problema radicó en que las ventajas, los beneficios que se le dio y se le sigue dando al capital extranjero terminó afectando a la población. Entonces ahí donde los números dan en rojo. Se permitió el ingreso de una inversión enorme de capital que ya al ingresar estaba afectando a miles de productores, en este caso rurales. Se habla, y son números de estadísticas oficiales, ¿no?, del propio Instituto Cuesta Duarte o del Instituto Nacional de Estadística, que para la instalación del capital financiero se desplazaron de la tierra entre
12, 13.000 familias productoras de alimentos, antes de el proceso de construcción de las empresas que el capital financiero venía a instalar. Entonces arrancabas sacando gente de un lugar 3 o 4 veces en mayor cantidad que las que iban a trabajar directamente en la instalación de las empresas. Claro, fue una información que se terminó ocultando, ¿verdad? Que no llegó masivamente al conjunto de la población. Y los medios de comunicación jugaron el gran papel de amansar, ¿verdad? El gran papel de anestesiar, bombardeando la cabeza del pueblo diciendo, bueno, ahora sí, con brutales inversiones, sin informar las condiciones leoninas, como se dicen, que había acordado nuestro gobierno con el capital, sin informar directamente de cuestiones que algunas fueron secretas y se descubrieron después, y un montón de información que el pueblo no tuvo la oportunidad de analizar. Entonces agarraron al pueblo dormido y le plantaron terribles inversiones extranjeras. Y solo se hablaba de que íbamos a terminar la desocupación y que íbamos a trabajar en empresas tan importantes que íbamos a conseguir salarios muy interesantes, ¿verdad? Y ocultando información como en materia de desplazar a los productores de alimentos, ocultando información del daño que las plantaciones de eucalipto iban a hacer sobre la tierra fértil, ocultando información de cuestiones que fueron secretas en el propio la propia ley de inversiones. Secreta cuando un gobierno necesita poner cláusulas confidenciales, es porque naturalmente no quiere que el pueblo se entere de algunas cuestiones que lo van a afectar naturalmente. Y conociendo al pueblo uruguayo es difícil, más allá del analfabetismo político que existe, es difícil atropellarlo así como así. Entonces se ocultó mucha información. A eso debemos agregarle que los que estaban votando en el Parlamento este tipo de cuestiones eran los que habían llegado al gobierno para hacer temblar hasta las raíces de los árboles, y con el voto de los trabajadores, fundamentalmente, había sembrado una ilusión muy grande en la población, y había gente que creía realmente que con el gobierno del Frente Amplio, aquel Frente Amplio del 71, aquellos dirigentes que habían participado en el Congreso del Pueblo, en la conformación de la CNT y en la conformación de la Unidad de la Izquierda, era difícil dudar, desconfiar de que lo que se estaba haciendo iba a terminar dañando los intereses populares, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con el movimiento sindical? El movimiento sindical se terminó adaptando, ¿no?, a lo que antes denunciaba y repudiaba. Y vimos cómo el movimiento sindical terminó siendo sumiso, domesticado, terminó como un perrito cuando lo criamos de chico, y terminó comiendo de la mano del capital financiero internacional. Entonces nosotros ya le hemos dicho en alguna oportunidad, increíblemente empresas multinacionales le brindaban un servicio al movimiento sindical, por ejemplo, poniéndole ómnibus para las movilizaciones. Le dieron al movimiento sindical uruguayo, las grandes empresas multinacionales, le dieron
algo increíble, la posibilidad de que sea el sindicato el que contrate a los trabajadores. En realidad no firmaban con el sindicato el ingreso, pero a través del sindicato ingresaban a firmar el contrato con la empresa multinacional. Entonces, eso comenzó a despertar un montón de sospechas, ¿no? Fundamentalmente, y ahí está el tema, ¿no?, de la falta de conocimiento, de preparación política de la juventud. Los veteranos militantes del movimiento obrero vieron con extrañeza, ¿no?, con preocupación, cómo era posible que el capital financiero, las multinacionales tan denunciadas históricamente en el mundo entero, ¿no?, cada vez que se instalaban en un país saqueaban, ¿no?, saqueaban todo, se quedaban con toda la ganancia, contaminaban. Entonces, claro, los veteranos empezaron a preguntarse, pero o cambió el capital financiero y ahora es bueno, y ahora el capital financiero no viene a obtener ganancia, en realidad viene a repartir el dinero. O de lo contrario, lo que cambiaron fueron los dirigentes del movimiento sindical que están comiendo de la mano del capital para obtener algún beneficio particular, porque enterrar a los trabajadores de esa forma era bastante extraño, ¿verdad? Y bueno, el primer ejemplo de la situación que te deja el capital financiero fue cuando terminó la monstruosa obra en Fraivento. Fraivento, una multinacional, se instala y a través de los medios de comunicación dijeron que ahora sí Fraivento iba a cambiar, el departamento de Río Negro iba a cambiar. Iba a dar un giro de 180 grados, porque con la instalación de una multinacional de estas características, con la inversión, la más grande hasta el momento que se había realizado en nuestro país, y bueno, poco menos que iban a terminarse los pobres, los problemas, las penurias. Terminada la obra y comenzada la producción, comenzó a verse en las estadísticas oficiales que el departamento con mayor desocupación de la República Oriental del Uruguay había sido Río Negro, después de la instalación de la multinacional o del capital financiero, que es exactamente lo mismo. Y comenzó ese capital comenzó a presionar al gobierno de tal forma que puso un legendario dirigente de la izquierda, de los que nombraba hoy de mañana Lucía Topolansky, uno de los tres, dijo Lucía Topolansky, fíjense que los hombres más representativos, más pesados del Frente Amplio son el doctor Tabaré Vázquez, el contador Danilo Astori y Pepe. Todos saben quién es Pepe. Y tienen cualquiera de los tres más de 70 años. Y uno de esos referentes históricos de más de 70 años estuvo al servicio del capital financiero internacional, lo que le costó una situación complicada, ¿no?, frente a los medios de comunicación y la opinión pública, cuando en una charla que estaba dando en un colegio, dijo que estuvo a punto de hablar o solicitarle a su amigo George W. Bush que en caso de que el conflicto con los asambleístas de Gualeguaychú se agravara, le diera una mano para defender a la multinacional. Esto generó en el Uruguay un montón de cuestiones. Se recuerda, no hace tanto, enfrentó a los uruguayos y los defensores del doctor Vázquez se enfrentaron
políticamente al gobierno argentino y fundamentalmente a los mal llamados piqueteros, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque claro, si vos decís asambleísta es una cosa, pero ya si decís piquetero es otra cosa. Aunque las dos cosas quieran decir lo mismo, se utilizaba lo de piquetero como forma de desprestigiar, de deslegitimizar la lucha, ¿verdad? Entonces decía, estos piqueteros quieren que la planta se instale en la Argentina y están celosos, y como están celosos, están denunciando que se haya instalado en Uruguay. Y un montón de uruguayos salieron a defender junto al doctor Vázquez a la multinacional, convencido que ese era el camino de vivir mejor. Y vos no podías creer cómo gente que tenía cierta edad y ciertos años de militancia enfrentando al capital financiero, porque digo, la izquierda en cualquier país del mundo históricamente se ha caracterizado por enfrentar al sistema capitalista. Se ha caracterizado históricamente por enfrentar al capital financiero internacional primero y después al capital especulativo, al capital nacional, a los dueños capitalistas de los países. Pero fundamentalmente por una cuestión de soberanía. La izquierda se ha caracterizado en el mundo entero por defender la soberanía a través de enfrentarse a la injerencia del capital extranjero. Eso lo decimos porque es así, porque es una cuestión de principio de la izquierda. Nosotros teníamos un gobierno con un dirigente histórico en la presidencia de la República que representaba, según él, a la izquierda. Y esto me hace acordar lo que dijo Sendí el otro día en un foro internacional en México. Claro, el tipo dijo, la izquierda no tiene, no puede repartir lo que no tiene. Me hace acordar porque a ellos les conviene que la gente siga pensando que es izquierda, ¿no? El día que la gente comprenda que el nombre de un partido no es el contenido. Una cosa es el nombre y otra cosa es el contenido, ¿verdad? Entonces, vos te podés llamar Organización Política El Plátano Seco, y no tiene nada que ver. Pero tener un programa que defienda los intereses populares, ¿verdad? ¿Qué importa el nombre? Acá hay varios nombres que hace 50 años atrás esos nombres se habían caracterizado mundialmente por defender los intereses de los pueblos. Cambió el contenido, cambiaron los hombres, su forma de pensar, y el contenido de clase dentro de ese partido, y que tienen la misma bandera y el mismo nombre, pero que van contra los intereses populares, ¿no? Por eso, el que alcanza a captar ese tipo de cuestiones, no es que un nombre por los siglos de los siglos, un partido por los siglos de los siglos, que tiene un símbolo que caracterizó, vamos a un ejemplo, la hoy el martillo, históricamente está asociado a la primera revolución mundial donde la clase obrera toma el poder. Estamos hablando de octubre-noviembre de 1917 en Rusia. Entonces, claro, la bandera de los bolcheviques es históricamente comenzó a recorrer el mundo y se entraron a formar partidos a la luz de aquel proceso revolucionario, pero eso no te da garantía para nada
de que por más bandera y nombre que tenga, igual a aquellos que se la jugaron y tomaron el poder en serio, vos vayas a hacer lo mismo, ¿verdad? Vos podés tener una bandera con una hoz y un martillo y salir con la bandera, la hoz y el martillo a defender el capital financiero internacional. Es decir, pero es una contradicción, sí, es una contradicción, pero la bandera es lo de menos, ¿verdad? El problema es el contenido, eso es lo que nosotros queremos explicar. No, el problema es el contenido, el programa, las acciones que realiza esa organización política. Y estábamos diciendo que increíblemente se había logrado, el capital financiero logró poner a los uruguayos contra los uruguayos, a los luchadores uruguayos contra los luchadores argentinos. Queríamos lo mismo, porque no debe haber en este país un solo uruguayo, no importa quién vote, que esté de acuerdo con que una planta de esta venga y te contamine, no pague impuestos, se lleve toda la ganancia y encima te endeude porque para que la materia prima llegue a su planta está destrozando la ruta nacional. Entonces es una cuestión totalmente contraproducente. Genera un déficit fiscal brutal. Lo hemos dicho, el capital financiero se embolsa anualmente un 3% del Producto Bruto Interno por no pagar impuestos, exonerado de impuestos, ¿verdad? Mientras el uruguayo paga impuestos constantemente, mientras el salario no crece, mientras no hay vivienda, la salud y la educación se deterioran. No debe haber un solo uruguayo que esté de acuerdo con eso. El problema es que no sabe para qué la va a agarrar. Entonces termina analizando de que es mejor que estén esto y no que vuelvan los que estaban. No sé cuál es lo beneficioso de esa conclusión, no la entendemos cuál es lo beneficioso. Intentamos explicar algunas cuestiones y hemos arrancado hablando de que tenemos miles de jóvenes que, producto de su falta de conocimiento, hoy están siendo víctimas del manipuleo, el manoseo, ¿no? Que los encolumna detrás de algo vacío. Están encolumnados detrás de algo totalmente vacío. Es una cáscara, ¿verdad? ¿Qué es la cáscara? La cáscara es la bandera y el nombre. Es una cáscara, una caparazón, pero dentro de esa caparazón no hay nada. Y es lo que nosotros coincidíamos con Lucía Toponagi. Lucía Toponagi entiende también lo mismo, que hay un montón de gente, votante fundamentalmente, porque la militancia ha desaparecido, que producto de su falta de conocimiento político pone en riesgo la continuidad de un partido. Las diferencias están en que los partidos deben basarse en su contenido. Lo que ha perdido el Frente Amplio es contenido, es una cáscara, ¿no? Eso es lo que nosotros, en lo que nos diferenciamos con el planteo. Pero tiene mucha razón en que hace falta trasladar conocimiento, ¿verdad? Naturalmente, que después que vos preparás a la juventud con la verdad, esa juventud no va a quedar ahí, sin lugar a duda que no va a quedar ahí. Ellos harán los cursos de educación como forma de que no se vayan y que sigan creyendo que el camino es ¿no? Y nosotros decimos que es tan sencillo de entender y que pasa por informarse de lo que pasó en este país en la década 60 y 70, informarse de lo que ha sido el programa del Congreso del Pueblo, lo que ha sido el programa de la CNT y el propio programa de Frente Amplio, su fundación en el año 1971. Entonces nosotros decimos a los jóvenes que si pueden acceder a la lectura de eso, compárenlo con lo que se está haciendo hoy. Yo me imagino en el año 65 un Congreso del Pueblo y que el gobierno en ese momento, remontémonos en el túnel del tiempo, esté planteando la instalación de una pastera que en zona franca, con 250.000 hectáreas, sin pagar impuestos y contaminando, se iba a instalar. Yo creo que el primer punto del Congreso del Pueblo hubiera sido rechazar la decisión
del ingreso del capital financiero en esas condiciones, ¿verdad? Eso es una cuestión elemental. Lo mismo dentro del programa de la Convención Nacional de Trabajadores, CNT. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Lo fundamental que pasó es que tenemos un pueblo analfabeto político, que esto fue un proceso de desinformación, de analfabetización, no de alfabetización, de analfabetización política, de cierre del vínculo entre el partido político y la población, lo que dejó a varias generaciones de uruguayos sin posibilidad de acceder al conocimiento, y naturalmente hoy somos víctimas de el saqueo. El pueblo con conocimiento político no se deja saquear, porque está armado de ese conocimiento para enfrentarse, y es fácil. Aquí las empresas del Estado, los entes autónomos, siguen en un alto porcentaje en manos del Estado, porque el pueblo uruguayo fue consciente, tenía la información, el conocimiento de lo que hubiera significado vender las empresas del Estado. Por eso se movilizó, logró la firma y ganó el plebiscito. No así el conocimiento para frenar el capital financiero internacional de esta otra manera, ¿no? Entonces, por falta de conocimiento, a través de los medios de comunicación, de las organizaciones históricas que defendieron los intereses del pueblo y que después se dieron vuelta, se conjuntaron, junto a los medios de comunicación al servicio del capital, para desinformar a la población acerca de las bondades del capital. Y terminamos creyéndonos de que el ingreso indiscriminado y sin control del capital financiero internacional nos iba a dar la posibilidad de vivir más dignamente. La vida nos demostró que, primero, la gran verdad es que en este país nunca como ahora había habido tanta inversión. Eso es verdad. Es tan verdad eso como que han crecido los asentamientos, se ha deteriorado la salud y la educación, ha primado la propiedad privada sobre el bien común o la propiedad social. Hoy las diferentes reformas, tanto la reforma tributaria como la reforma de la salud, han logrado que hasta el más pequeño de los trabajadores independientes pague impuestos. Ha crecido la recaudación de la Dirección General Impositiva a costa sobre las espaldas del pueblo trabajador, mientras que el capital financiero no paga un peso de impuestos. La tierra se ha extranjerizado más que nunca, increíblemente. Durante el periodo en que José Mujica fue ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, fue en el periodo de tiempo que más se extranjerizó la tierra. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! Que se puede dar solamente en la cabeza de aquellos que están preparados políticamente. Naturalmente que el joven que no está preparado políticamente, que no conoce la historia de la lucha del pueblo uruguayo, no tiene contradicciones, es algo normal. Entonces, después que adquiere el conocimiento del proceso de lucha del pueblo uruguayo, llega a la conclusión que eso no es normal. Entonces termina analizando: ¿el capital es bueno? Si extranjerizamos la tierra, ¿vivimos mejor? No perdemos soberanía. No, sí, perdemos soberanía y no vivimos mejor. Entonces se dio vuelta al dirigente, y sí, se dio vuelta al dirigente, claro. Es tan sencillo como eso, ¿verdad? Entonces, claro, por eso Lucía Topola aquí, de Radio Uruguay, en esos programas de la mañana que son igual a 6, 7, 8, salvando la distancia de lo que defiende uno y defiende el otro, se da el lujo de decir
que hay que educar a los jóvenes para continuar el proceso de cambio que ha iniciado el Frente Amplio a partir del año 2005. Estamos hablando de Río Negro y de la incidencia del capital sobre las decisiones del gobierno. La presión del capital, porque había un acuerdo. El acuerdo era, la planta se instala y tiene que tener toda la ganancia, y cualquier problema que exista que no le permita tener toda la ganancia es la culpa del gobierno. Entonces estuvo dispuesto a llamar al ejército norteamericano. Miren lo que estamos diciendo, pero no lo decimos nosotros, lo dijo él. ¿Por qué? Porque había un compromiso. Pérdida total de soberanía e independencia, ¿verdad? En otro tipo de circunstancias, presidente uruguayo, que tiene una multinacional denunciada por parte de un pueblo, parte del pueblo de un país vecino, hubiera dicho, no es un problema que debamos resolver nosotros. Los argentinos están denunciando que la instalación de esa planta los va a joder en la salud. Analicemos si es verdad lo que dicen los argentinos. Pero no, había que llamar al ejército norteamericano. ¿Pero por qué? Porque se corría riesgo de que esa empresa multinacional le hiciera un juicio al gobierno uruguayo porque la movilización de Gualeguaychú afectaba o podía afectar obtener toda la ganancia. Porque se arrancaba con una movilización y no sabían que terminaba, capaz que no nos dejan de arrancar a producir. Entonces íbamos a un tribunal internacional que se llama CIADI, porque está acordado con la inversión extranjera, que cualquier tipo de problema que tenga la multinacional o el capital financiero, vamos a un tribunal fuera del territorio nacional. Un tribunal compuesto por el Banco Mundial, que le presta la plata, tanto al Estado uruguayo como a la multinacional para realizar la inversión, un miembro de la empresa multinacional, y ya vamos poniendo 2-0, y el Estado uruguayo, el gobierno uruguayo mandaba un miembro acá, perdíamos 3-0, porque iba a defender más, el uruguayo iba a defender más a la multinacional que el Banco Mundial y la propia multinacional, porque ya el presidente había dicho que iba a hablar con el amigo Bush para traer el ejército norteamericano. Estábamos cocinados de todo punto de vista. Bueno, pero eso hay que saberlo, porque si no sabemos eso, somos unos ingenuos que seguimos creyendo que esta gente es honesta, ¿no? Entonces, claro, cuando el trabajador cree que el dirigente es honesto, cuando el ciudadano cree que el gobernante es honesto y no son honestos, y estás muerto, te cocina, ¿verdad? Que es lo que no ha pasado. Pero no termina ahí la cosa. Río Negro pasó a ser el departamento con mayor desocupación del país, o sea que toda aquella propaganda de que Río Negro iba a ser el departamento o la parte de un país que mejor iba a vivir, ¿no? Entonces eran las 24 horas del día a través de los medios de comunicación diciendo que era lo mejor que nos podía pasar. Y el presidente salía y decía, los blancos y los colorados en este país no lograron jamás inversiones de estas características, lo decía, ¿se acuerdan? Claro, y seguro si los blancos y los colorados no podían traer inversiones porque el Frente Amplio no se lo permitía, el movimiento sindical tampoco, cosas que estaba bien, porque esta característica de inversión perjudican al país. Pero claro, como vos no tenés conocimiento, tenés falta de conocimiento, tenés un embole en la cabeza que te entra todo ese tipo de información a través de los medios de comunicación. Al poco tiempo se instala una más grande. Y la tenemos acá. 2.000 millones de dólares, la inversión más grande en la historia de la República Oriental del Uruguay, 250.000 hectáreas, sin pagar impuestos. Dicen que con una tecnología muy limpia, pero que después nos enteramos que habían sido expulsados de Europa. Y qué casualidad, habían sido expulsados de Europa, no porque no pagaban el impuesto, porque en Europa pagaban impuestos,
Habían sido expulsados de Europa porque estaban envenenando todo. Porque el proceso de la elaboración de la pasta de celulosa es a través de productos químicos que atentan contra el medio ambiente. Y eso está archi sabido, ¿verdad? Recontra sabido, seguro. El golpe es cuando aparecen miles de trabajadores con un salario interesante, un movimiento sindical domesticado que no protesta, que solo se moviliza en caso de accidente, y nuevamente una jeringa enorme de anestesia, tipo los camiones esos que vienen con hormigón, ¿vieron? Que vienen dando vuelta, que le encajan una manguera y sale el hormigón ahí, lo ponen en las losas, en los edificios. Bueno, venían camiones de esos llenos de anestesia, ¿no? Para el pueblo. Y mientras tanto crecían las plantaciones de eucalipto, secaban la tierra, iban desplazando a los productores de alimentos, extranjerizando la tierra, ¿no? Era contra lo que se peleaba en la década de 60 y 70. Y alguno te dice, no, pero eso es pasado, como que si nos hubiéramos equivocado. Como que si en la década de 60 y 70 el pueblo uruguayo se hubiera equivocado en su planteo. Como que enfrentar el Pachecato fue un error. Hubiéramos dejado entonces que Pacheco hubiera sido gobernando por decreto y bajo medida de pronta seguridad y hubiéramos llegado más rápido. Y tal vez no hubiera sido necesario un golpe de Estado, porque de última el golpe de Estado fue para frenar el movimiento popular. Mirá que acá nos mandamos, ¿no? Porque mirá, andar protestando contra el capital financiero con lo bueno que es. Y parece mentira, pero seguro uno porque se preocupó y lo leyó, lo estudió, se lo explicaron, lo educaron. Qué increíble, ¿no? Que la juventud no tenga la posibilidad de acceder a ese tipo de información para poder sacar las conclusiones necesarias, ¿no? Y bueno, y se ve que la cosa no fue tan buena porque siguen dirigiendo, y esto no es casualidad, que existe un partido que va por su tercer periodo de gobierno con toda su historia, ¿no? Porque vaya, si es una historia intensa desde su fundación y antes de su fundación, porque los partidos que se juntaron para unir la izquierda tienen mucha historia en nuestro país de lucha. Partidos que arrancan con el inicio del siglo XX, del mismísimo inicio del siglo XX, del 1900 para adelante, partidos de muchos años en este país, se conjuntaron para formar la izquierda, producto del Congreso del Pueblo. Por allá por el 71 se junta la izquierda. Qué increíble que a esta altura de los acontecimientos, para un tercer periodo de gobierno, sigan dirigiendo lo mismo, ¿no? Y eso es difícil de entender, porque como algo tan bueno, que ha hecho tanto bien, que ha transformado tanto, no ha logrado recambio. Cuando los partidos se resecan como pasa lo que pasa. Y ahí tenemos a los partidos históricos en nuestro país con gente que, si hay recambio, es del mismo apellido. Porque se ha producido un recambio que no es recambio, porque el hijo de Luis Alberto Lacalle no es ningún recambio. El hijo, el suplente, con el mismo apellido y la misma concesión, ¿no? Pero siguen todavía convocando a Sanguinetti. Yo no sé cuántos años tiene Sanguinetti, pero yo no sé si no estaba Artigas y Sanguinetti cuando fundaron Carmelo, pero deben andar ahí. Y Jorge Valle. Entonces digo, siguen siendo los referentes, lo sacan del Museo Cera, lo llevan para ahí, y siguen siendo los referentes para la aplicación de políticas de Estado, ¿no? Porque el doctor Vázquez, otro vejestorio, convoca a estos dos, entonces, tan jodidos, ¿no? Porque digo, un hombre de 80 años,
de 80 años. Entonces yo creo que Fidel fue inteligente, ¿no? Tipo inteligente. Yo me voy porque voy a empezar a hacer cagada, dijo, y se fue. Y bueno, termino con esto. Todo se basa en el conocimiento y la educación. Mientras sigamos siendo analfabetos políticos, estos viejos bandidos y vendidos, y nos van a seguir enterrando. Es increíble, ¿no? Nos vamos a encontrar el sábado. Un saludo a todos los compañeros y una invitación a la juventud y a todos aquellos que tal vez no son tan jóvenes. Lean la resolución del Congreso del Pueblo, lean el programa fundacional de la CNT, lean el programa del 71, el programa de fundación, la base programática del Frente Amplio. Analícenla y cuando se den cuenta no le vayan a pegar, agarren para otro lado. Pues yo sé que van a agarrar y lo van a querer cagar trompada. No, agarren para otro lado. El que lucha gana y el que no se